Muy buenas noches, espero de que han tenido un buen día, donde que con mucha lluvia y tal vez para el correntino frío, pero para mí ha sido lindo, maravilloso, estupendo, el mejor temperatura de que hay porque ya no está el calor, ¿verdad? Entonces estoy tan alegre de eso. Vamos a estar empezando unos nuevos estudios. Si necesitan ver aquí de las notas, voy a moverme un poco. Vamos a estar haciendo un estudio titulado ¿Qué de profetas, milagros y lenguas? Que vamos a estar viendo detalladamente la doctrina y la teología del movimiento pentecostal, o también como es conocido el movimiento carismático también. Toma esos dos nombres. Una historia bien breve, más tarde vamos a estar hablando más detallado del movimiento, pero desde cuando empezó, realmente vemos el empezó como el año 1906. Unos años antes, en un lugar que se llamaba Topeka, Kansas, en los Estados Unidos, había un grupo que dijeron de que ellos oraron para tener una manifestación del Espíritu Santo y de que vino esa manifestación por medio de lenguas. Vamos a estar hablando de lenguas más tarde en el estudio, pero esta noche no. Y había un grupo en un lugar que se llama Azusa Street, Los Ángeles, de una misión, y ellos escucharon de este grupo unos años atrás en Topeka, Kansas, de que ellos querían la misma manifestación, y entonces ellos tomaron varios días de orar y de pedir este tipo de manifestación, especialmente específico de lenguas. Y entonces ellos oraron y desde ahí empezó el fuego con todo eso de que ellos hicieron. Y tuvieron un gran crecimiento desde entonces, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y también los años 1950. Y han tenido muchas personas de que han sido líderes y de que fueron, podemos decir que tuvieron un impacto con este movimiento. Ahora, ¿cuándo empezó con este grupo? Ellos tenían muchas creencias de que ellos imprimieron y dijeron de que creían, y muchas de las cosas eran blasfemosas. Entonces voy a darles un ejemplo. Ellos hablaron de la doctrina de restitución. Ahora, siempre cuando usas una palabra tienes que dar la definición. Y esto es lo que ellos dijeron de restitución. Dijeron: la sangre de Cristo no puede borrar ningún pecado que nosotros no podemos corregir. En otras palabras, salvación por obras. También ellos hablaron de que había varias ordenanzas. En las Escrituras vemos las ordenanzas de Mateo 28, de que las dos ordenanzas que Dios dio a la iglesia es el bautismo y la Santa Cena. Ellos toman de que hay otro bautismo, porque en Efesios dice de que hay un bautismo. Pero ellos añadieron otro, de que es el bautismo del Espíritu Santo, de que es por medio de eso de que una persona recibe poder, y lo recibe porque vive una vida santificada. Otra vez, obras. Y ellos dijeron de que primeramente una persona tiene que ser bautizado por inmersión, por lo menos tiene eso correcto. Y después de que hay que tener un bautismo del Espíritu Santo, también practicaban
una ordenanza que dijeron que tenemos que lavar los pies, igual como los discípulos lavaron los pies. Y ellos sí dicen de que va a haber un cielo y un infierno. Y empezaron a decir de que el divorcio fue malvado y de que el hombre está prohibido de divorciarse y la única cosa es por fornicación, pero no tiene derecho de casarse otra vez. Esos fueron los inicios, pero muchos han cambiado eso desde entonces. Entonces, esos son parte de las creencias de que ellos dijeron, pero especialmente de restitución o de que llamamos justificación. Ya vemos de que están mal porque están dando un evangelio diferente. Gálatas, recuerda, dice bien claramente que Pablo dijo a las iglesias de Galicia de que él dijo, estoy tan sorprendente de que tan fácilmente han venido gente de poder persuadirles de dejar la sinceridad y de que simple es el evangelio. Y él estaba hablando de los judaizantes que estaban diciendo para ser salvo tienes que ser circuncidado. Entonces siempre hay movimientos de herejía de que predican un evangelio diferente. Pero esta noche vamos a hablar del primer parte de que hablamos de profecía. Entonces, vamos a ver el profeta primeramente. Para entender el profeta tenemos que dar definición de qué es profecía. Cuando ves la palabra profecía en las escrituras, especialmente en hebreo, es una palabra que dice boca. Que el profeta es la boca de Dios al pueblo. Y la profecía es, distintamente estamos diciendo que la profecía es que palabra de Dios, porque la persona es la boca de Dios. Entonces con el profeta él está parando y él está diciendo, así ha dicho Dios. Entonces él está proclamando la palabra de Dios. Y Dios lo puso de que la profecía sería dado al pueblo por medio de una profeta. Mire conmigo en Hebreos capítulo 1, el versículo 1. Vamos a ver en Hebreos capítulo 1, el versículo 1. Hebreos capítulo 1, el versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Entonces vemos aquí en Hebreos 1:1 de que la manera que Dios habló al pueblo de Israel y a ellos, dice ahí, por los profetas. Y que Dios habló por medio de ellos. Dios podía usar cualquier cosa que él quería usar. Juan el Bautista aún dijo de que Dios podría usar piedras también para proclamar. Y Dios usó estas profetas. Y la razón que él usó profetas, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18. Entonces Dios usó el profeta para hablar al pueblo, y la razón de que él usó profetas lo vemos en Deuteronomio capítulo 16 y el versículo 17. Voy a empezar en el versículo 15 porque después este versículo también va a ser importante en el estudio. Pero vamos a estar viendo de que por qué el profeta. En Deuteronomio capítulo 18 dice,
Versículo 15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Entonces Moisés dice de que Dios va a levantar profetas, y la razón es porque el pueblo de Israel estaban diciendo: no queremos ir a la presencia de Dios, porque si sí vamos a morir. Quiero aún decir esto: Moisés y los otros ni vieron la presencia de Dios, vieron la gloria de Dios. Jesús dijo de que ningún hombre ha visto al Padre en ningún tiempo. Entonces Jesús dijo: no han visto al Padre, pero sí vieron la gloria de Dios. Y aún así el pueblo dijo: no queremos ir enfrente de Dios, porque si vamos enfrente de Él vamos a morir. ¿Y qué dijo Dios? Han hablado bien, de que fue un deseo bueno de que ellos tenían, de no querer ir enfrente de Dios y de que Él iba a traer un profeta. Entonces, el medio de que Dios iba a hablar, dar su palabra, fue por medio de las profetas. Entonces, olvidé poner ahí Hebreos 11:1. Estoy atrás en las notas, perdón. Tenemos que hacer ahora, pues, ¿cómo es de que Dios trajo su palabra a los profetas? Él usó visiones. Vemos en Números 12, el versículo 6, de que Dios usó visiones para hablar con sus profetas. Números 12:6. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces Dios dice de que Él iba a hablar por medio de sueños y de visiones a la profeta, iba a dar al profeta sus palabras. Y regresando a Hebreos 1, mire conmigo el versículo 2. Porque habla de que Él ha hablado de diferentes maneras. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Perdón, versículo 1 es lo que yo estaba viendo, de la frase: y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Esa es la frase que yo estaba buscando en el versículo 1, perdón. Entonces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Entonces, Dios usó visiones y sueños a hablar al profeta, pero el sumo, podemos decir, parte más grande de toda esta revelación, de esta palabra de que Dios ha dado, fue de su Hijo, de que vemos en Hebreos 1:2, de que fue el profeta, y ahora tenemos la manifestación más perfecta, la mejor, el completo en todo, es en Cristo.
Entonces, hay que hacer esta pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien no quiere aceptar esa manifestación de la revelación de Dios? Dios dio un ejemplo de esto, de que Él dio una parábola de que había una viña y Él mandó varios profetas y mataron a los profetas. Después Él dijo, voy a mandar a mi hijo. ¿Y qué hicieron? Mataron al hijo. Entonces no aceptaron aún al hijo. Y después Él hace la pregunta, ¿qué va a pasar? Pues Él dijo de que iba a destruir a los cuidadores de tal viña. Y estos profetas estaban profetizando, pero una cosa que tenemos que entender, muchas veces estas profetas no entendieron de qué estaban profetizando, porque no estaban hablando de sí mismos, estaban dando las cosas de Dios, y muchas veces no entendieron lo que estaban dando. Mire conmigo en 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1, los versículos 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinado a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, en este versículo vemos algo asombroso, que los profetas tenían la palabra de Dios revelado a ellos, pero muchas veces no entendían tal revelación. Pero ahora dice que es para nosotros, que ahora sí tenemos entendimiento. De que ahora tenemos la plenitud de todo lo que ha dado y de que lo podemos entender. Mire en 2 de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20 dice, entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice ahí todo. Toda la Escritura es inspirada y toda esta palabra de Dios fue dado. Y tenemos que entender que Dios dice que su palabra es eterno. Y cada parte de la Trinidad estaba involucrado de dar la palabra. Y Dios inspiró a preservar y su palabra es eterno porque es dado directamente de Dios. Entonces, eso es lo que es la profecía. La profecía es palabra de Dios. Ahora para seguir, tenemos que hacer esta pregunta. ¿Tenía calificaciones una profeta? Vemos en el Antiguo Testamento para la nación de Israel, Dios había dado 4 oficios instituidos. El rey tenía ciertas calificaciones. El rey tenía que ser judío y del tribu de Judá, porque él había dado una promesa a David de que su descendencia iba a ser rey en perpetuo.
Entonces tenía que ser del tribu de Judá. También tienes el sacerdocio. Los sacerdotes tenían que ser judíos, tenían que ser hijos de Aarón, hombres, y del tribu de Leví. Entonces tienes ahí rey, profeta, rey, sacerdote. Después tienes aquí el parte aquí de profeta, y el otro fue juez, de que él instituyó un juez, y también de esos jueces. Cuando vemos de los jueces, sí había un requisito del juez, tenía que ser judío, pero sabes de que cuando ves los jueces, no había ningún juez y no podrían ser juez del tribu de Leví, obviamente porque ya fueron sacerdotes, ni del tribu de Leví, ni el tribu de Simón. Y la razón es porque Rubén había pecado de ir al lecho de su padre, dice, entonces él había perdido de la primogenitura. También un pecado de Simón, de que dijo Jacob, de que profetizó un aspecto de Simón, y de Leví obviamente porque ya tenía ahí del sacerdocio. Entonces, vemos en las escrituras de que cada uno de ellos tenían requisitos, pero como dije, el cuarto está el profeta. Entonces, ¿qué es el requisito del profeta? ¿Cuál fue el requisito del profeta? Pues vemos, ya estoy atrás, ahora otra vez. Tengo que estar mejor Entonces, las cualificaciones para el profeta. Entonces, vemos de que el profeta tenía que ser judío. En Romanos 3, Pablo habla, y él está orando para la salvación de Israel, y él hace la pregunta de qué beneficio tiene el judío. Romanos 3, los versículos 1 y 2, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiado la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios fue encomendado al judío. Entonces, y vamos a ver otros pasajes, de los 7 pruebas o calificaciones para un profeta, de lo que vemos aquí en Romanos 3, también lo vamos a ver en Deuteronomio 18, que vamos a regresar ahí. El primer requisito, el primer cualificación para el profeta tiene que ser judío. Ahora, yo he tenido mucha interacción con los del movimiento pentecostal, de los predicadores pentecostales, de lo que dicen que son apóstoles o de que son profetas. ¿Sabes cuánto he conocido de que son judíos? Cero. Son gentiles. Entonces, cuando alguien me dice, ay, yo soy profeta de Dios, pues sabes de que hay calificaciones por un profeta, porque estás diciendo que estás dando palabra de Dios, que eres boca de Dios. Romanos 3 dice de que la palabra de Dios fue confiado al judío, entonces eres judío. Si no son judíos, ¿sabes qué? No pueden ser profeta. Mire en Deuteronomio 18. Vamos a ir a Deuteronomio 18 y vamos a ver más de estas cualificaciones. En Proverbios 18, el versículo 15, quiero que noten la primera frase de Deuteronomio 18, el versículo 15. Dice, profeta de en medio de ti.
Otra vez, ¿qué fue el requisito del profeta? Ser judío. Porque dice, profeta de en medio de ti. Está diciendo a la nación de Israel, si yo voy a levantar un profeta, voy a levantar a alguien que está en medio de ti, entonces tiene que ser judío. Vemos el versículo 17. 18, perdón. Deuteronomio 18, ahora mire el versículo 18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Otra vez lo ves. Entonces el versículo 15, profeta de en medio de ti. 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Entonces, otra vez, ¿qué fue lo que fue necesario? El profeta tiene que ser judío. Cuando alguien me viene y me dice, yo soy profeta de Dios, lo que ellos están diciendo es de que ellos están recibiendo revelación de Dios, la palabra de Dios directamente, y de que están proclamando. Entonces, la primera cosa que tenemos que ver, eres judío. Cada uno de los apóstoles fueron judíos. Cada uno de los autores, de las personas de que hemos tenido aquí, son judíos. ¿Es judíos? Si no son judíos, entonces no están calificados, porque Dios dijo que iba a ser en medio de ellos. Ahora, vemos también de que el profeta fue llamado por Dios. En el versículo 18 vemos esta parte que dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Entonces es Dios de que iba a llamar el profeta. Y vemos un ejemplo de este llamado con Moisés. De que vieron la gloria de Dios y de que vieron en esencia a Dios, de que vieron esa gloria. Vemos que los discípulos lo vio, Pablo lo vio en su camino de que él estaba yendo a hacer persecución a la iglesia, y de que él vio a Dios y la gloria de Dios. Entonces, Dios fue el que llamó al profeta. La tercera parte es, el mensaje de profeta fue dado por Dios. Más de 3,000 veces vas a estar viendo esta frase, vino palabra de Jehová, o el profeta está diciendo, estoy declarando la palabra de Jehová. Vemos en Jonás de que dice, vino palabra de Jehová a Jonás, de que ellos habían recibido la palabra de Dios. Entonces, el profeta no estaba dando sus ideas, pero él estaba dando la palabra de Dios. Esto es bien importante. Deuteronomio 18, 18, otra vez. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Entonces, tiene que estar dando la palabra de Dios. Ahora, vemos de que estas palabras de que da, no van a ser perdidas. Lo vemos esto en el ejemplo que tenemos en Jeremías 36. Vemos de que el profeta Jeremías recibió palabra de Dios y lo escribió. Y el rey se enojó con esas palabras. Y mira lo que hizo. Jeremías 36, el versículo 21 al 23.
Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisamás, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortalumpas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Entonces el rey se enoja, agarra el rollo y lo va y lo quema. Pero mire lo que pasa en los versículos 27 y 28. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joaquim, rey de Judá. Entonces, el rey quiso quemar esas palabras de Dios. Y Dios dijo a Jeremías: toma el rollo y escríbelos otra vez. Ahora, una cosa que es interesante. ¿Sabe que los mormones aún hablan de que José Smith había tenido una revelación? Y lo puedes encontrar en sus doctrinas y pactos de que ellos tienen. Y hablan de que José Smith había recibido una revelación y de que unas personas robó lo que él escribió y no podría escribirlo otra vez. Muestra que no es profeta, porque si realmente está recibiendo palabra de Dios, Dios puede repetir esas palabras y de darlos. Y Dios ha dado todas sus palabras. Dice las Escrituras que toda la Escritura es inspirada por Dios, que toda parte es dado por Dios y tenemos todas las palabras de Dios. Entonces, el profeta tenía que dar el mensaje que Dios había dado. También el profeta tenía que profetizar en el nombre de Dios. Él tenía que decir: Dios ha dicho. Deuteronomio capítulo 18. Dice el versículo 20: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces él tenía que hablar y profetizar en el nombre de Dios. Y Moisés, si recuerda, él preguntó en la zarza, cuando él dijo: cuando yo voy al pueblo de Israel, ¿qué nombre digo? Y Dios le dijo: yo soy. De que Dios está con ese nombre hablando de que Él es eterno y de que Él es el grande y de que Él no tiene empiezo ni fin. Entonces tenían que hablar en el nombre de Dios, decir: esto es las palabras de Dios. Pero también vemos el quinto, que no podrían profetizar en el nombre de otro Dios. De que fue algo exclusivo. Vez tras vez vemos esto. Dios es un Dios exclusivo. Igual con el matrimonio. El matrimonio es exclusivo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros estaríamos bien de decir: ay, pues, ¿por qué no tenemos un matrimonio abierto?
que todos vamos ahí con cualquier. Ay, pues es el tiempo de la gracia. No debemos adorar a ningún santo, a ningún ídolo. Dios dice bien claramente, a Dios solo adorarás. Entonces el profeta no podría hablar en el nombre de otro Dios, y si él dijo, Dios ha dicho tal cosa, y después hace profecía en otro Dios, en el nombre de otro Dios, tenía que morir. Pero también vemos esto. El profeta tenía que mostrar señales. Vemos una verdad en 1 Corintios, y vamos a ver unos pasajes de ver esto, de ver que los judíos tenían el requisito de que tenía que tener señales. 1 Corintios 1:22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces dice ahí que los judíos piden señales, que tienen el requisito, que requieren un señal. ¿Sabes que lo hicieron del Señor? Mire Mateo 12:38. Pidieron lo mismo de Dios, de Jesús. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. No fue mal que los fariseos estaban pidiendo señal. Lo que fue mal es que no estaban aceptando los señales de que ya habían visto. Juan el Bautista, antes de que él murió, él estaba teniendo dudas. Y él mandó unos de sus seguidores, porque ellos estaban hablando de Cristo, y él dijo, pues va él y pregunta, ¿eres el Mesías o estamos esperando a otro? ¿Y qué dijo Jesús? Diga a Juan el Bautista lo que está pasando. Los ciegos están recibiendo la vista. Los enfermos están siendo sanados. Él no dio más señales. Él apuntó a las señales de que él ya estaba dando. Porque las señales fue una manera de mostrar de que realmente alguien está enviado por Dios. Mire en Juan capítulo 3, cuando viene Nicodemo, Juan capítulo 3, mire las palabras de Nicodemo cuando él viene de noche y habla a Cristo. Mire el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, Dios, por esos milagros de que él dio, lo dio a los judíos de mostrar señal de que él es Dios. Ahora, los griegos no requieren señal, dice ahí en 1 Corintios. Y vemos en Deuteronomio 18, los versículos 21 y 22, no voy a ir ahí porque ya se nos está yendo el tiempo y tengo que ir rápidamente, de que dice aún de que si el profeta profetiza algo, dice, esto se va a cumplir, y no se cumple, de que eso fue manera de que él no es de Dios y aún de que tienen que matarle. ¿Cuántas veces hemos escuchado de profetas de decir, a tal fecha y al tiempo va a regresar Cristo? ¿Cuántas veces? Y la cosa que me asombra es que la palabra de Dios está bien claro de que aún Dios dijo en Deuteronomio, si tal persona dice de que ha recibido revelación de Dios y no se cumple.
esa persona no es de Dios. Y las señales fue manera de que la persona, especialmente los judíos, podrían saber de que el tal persona fue profeta y fue llamado de Dios. Mire Deuteronomio 13:1. Es aquí de que ven el requisito de las señales. Deuteronomio 13:1. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. De que ahí ven el requisito de señal de acuerdo a Deuteronomio 13:1. Muchas de las cosas de que dan de señales no son señales. Vi un video de allá en África, que también este movimiento pentecostal ha tenido una explosión allá en África. Y tenían un joven de que dijeron, está muerto. Y de que tal pastor resucitó y dio vida. Y el joven está ahí. ¿Pudiste ver su estómago mover de que él estaba respirando, de que todavía estaba vivo? Y vez tras vez han pasado esto. Han salido allá en los Estados Unidos, han hecho varios diferentes grupos que se han mezclado y entrado con el grupo de Benny Hinn. Y de que ellos han pagado actores de decir, he tenido tal cosa y después estoy sanado. Que lo pagaron. Vi una vez una persona que tenía una cosa ahí de su cuello y todo, y después el predicador así lo mueve y con todo, y después, ¿qué es tu problema? Ay, yo tengo cosas con disco que no, y toda la congregación, como sabían que todo es una fraude y esta persona está en mal condición. Pero la última cosa que vemos, el mensaje del profeta tenía que conformar a verdad ya dado. Esto, lo que el profeta no puede decir, he recibido palabra de Dios y esa palabra contradice revelación ya dado. Mucho de que está dado, de que es revelación de Dios, contradice esto. Mucho de que lo que ellos dan. Dios no va a contradirse a sí mismo. De que Dios no va a decir, no sigue otros dioses y después adora a tal santo, haga de tal cosa. Entonces vemos de que el profeta tenía que ser judío, tiene que ser llamado por Dios, tiene que tener un mensaje dado por Dios, tenía que profetizar en el nombre de Dios, no podría profetizar en el nombre de otro Dios, tenía que mostrar señales y de que su mensaje tenía que conformar a verdad ya revelado. Entonces, esos son los requisitos de un profeta. La próxima vez vamos a estar viendo más como los privilegios y cosas ahí más del profeta. Pero de lo que vemos hoy en día, muchos no están calificados. Primeramente que no son judíos. Yo no diría que soy profeta, soy gentil, no soy judío. Y no he conocido a ningún judío en el movimiento carismático. Si alguien sabe de uno, dígame, de que es pastor o algo, de que está diciendo que está teniendo revelación. Cada uno es gentil, entonces no están calificados. Muy bien.